¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de Lope de Vega. Realmente en este vídeo voy a ofrecer unas explicaciones sobre la filosofía literaria del gran escritor, del gran poeta Lope de Vega. Realmente fue uno de los grandes genios del siglo de oro español, de las letras, y no cabe duda de que además de ser un monstruo de la naturaleza en el sentido positivo de los términos, ya que tuvo una producción asombrosa en cuanto a cantidad y calidad, también hay que hablar de su filosofía literaria. Lope de Vega se adentró en un territorio donde la literatura, la teología, la ética y la política se entrelazan con la experiencia vital y las pasiones humanas. Lope no fue un filósofo sistemático, pero su obra, que abarca más de 3.000 sonetos, cientos de comedias, novelas, epopeyas y tratados, constituye uno de los depósitos más vastos y densos del pensamiento español del siglo de oro. Su filosofía no se presenta como un sistema cerrado, sino como un espejo de la vida en su variedad, contradicción y dramatismo. Desde una religiosidad ardiente hasta una conciencia aguda de la condición humana, desde una defensa del orden natural y social hasta la transgresión gozosa de sus límites. Lope de Vega no piensa en abstracto, piensa en acto, en forma de personajes, versos, situaciones, dilemas éticos. No obstante, sí puede afirmarse que en Lope subyace una cosmovisión coherente, una filosofía poética del mundo, del amor, del deber, de la gloria, del pecado y del tiempo, entre otras cuestiones. Realmente se puede decir que su producción teatral fue inmensa. Se cree que escribió más de 1.500 obras de teatro y además en algunos casos era capaz de escribir una obra de teatro en una noche. Es algo realmente prodigioso su capacidad para escribir. El mundo lo entiende como teatro y la vida como representación. Uno de los ejes filosóficos fundamentales en Lope de Vega es la concepción del mundo como un gran teatro. Esta idea, que encuentra su formulación más famosa en Shakespeare, ya era un lugar común en la cultura barroca, pero en Lope alcanza una expresión particularmente poderosa. La vida es representación, no solo en sentido metafórico, sino ontológico. Las personas no son quienes son, sino quienes representan ser. De esta manera, la identidad no es esencia, sino máscara, y cada máscara es un rol asignado por el destino, la sociedad o la propia voluntad. En este sentido, en este aspecto, la escena teatral no es un artificio que imita la vida, sino la vida misma desplegada en su verdad más profunda, más honda, como lucha, como impostura, como prueba. Los personajes de Lope no se desarrollan interiormente hacia una identidad verdadera, como por ejemplo en la novela moderna, sino que se afirman o se destruyen en función de su papel en la acción. El honor, la fidelidad, la pasión, el engaño son fuerzas que los habitan y los mueven, como si fueran actores guiados por un guión superior. Esta concepción implica también una ontología teatral del ser humano. Ser es actuar, existir es representar. Este dramatismo esencial tiene raíces filosóficas antiguas, el platonismo, el estoicismo, incluso el agustinismo. Pero en Lope se funde con la sensibilidad barroca. La realidad es mutable, cambia. Es una realidad escénica, efímera. No hay permanencia, solo tránsito, solo movimiento. Por ello, la verdad no se busca en lo permanente, sino en el conflicto. La verdad de un personaje se revela en el acto de decidir, en la tensión entre el deber y el deseo. Y la ética, por tanto, es dramática. En relación con el honor y la dignidad, él afirma una ética del reconocimiento. El concepto de honor está muy presente en Lope de Vega, es el pilar moral del universo de Lope. Pero no se trata de una ética individualista o interior, como la kantiana, sino de una ética social del reconocimiento. El honor no es lo que uno cree ser, sino lo que los otros creen de uno. Es una construcción social que determina el valor del individuo en la comunidad. Esta concepción no es superficial. El honor es, en la visión de Lope, la forma en que la sociedad mide la virtud, el coraje, la fidelidad
y la nobleza del alma. Sin embargo, el honor en Lope es ambivalente. Por una parte, es fuente de justicia, exige coherencia moral, valor, responsabilidad, pero por otro puede ser una prisión, obliga a venganzas, a ocultamientos, a sacrificios inhumanos, y en muchas de sus comedias el conflicto gira especialmente en torno a la restauración del honor perdido, especialmente en relación con la honra femenina. Lope, como buen hijo de su tiempo, buen hijo del siglo XVII, asume los códigos de su cultura, pero también los problematiza. Si bien exalta el honor, también lo representa como motivo de tragedia y absurdo. Y de esta manera se puede decir que filosóficamente esta ética del reconocimiento recuerda ciertas intuiciones de Hegel: el yo solo existe en el espejo del otro. El sujeto necesita ser validado por la mirada ajena. No basta con ser virtuoso o bueno, es necesario parecerlo. Esta tensión entre el ser y el parecer está también en el núcleo del pensamiento lopiano. La ética no es solo interioridad, sino también teatro social. En cuanto al amor, el deseo y la metafísica del afecto, hay mucho que decir. Lope de Vega fue, sobre todo, un poeta del amor. Su poesía, cargada de sensualidad, ternura, violencia y espiritualidad, constituye un tratado no sistemático sobre la naturaleza del deseo humano. A diferencia de los petrarquistas, por ejemplo, que subliman el amor en una forma de contemplación idealizada, Lope representa en cambio el amor como pasión viva, contradictoria, ambigua. No niega su dimensión espiritual, pero tampoco su carnalidad, su corporalidad. Para Lope el amor es una fuerza ontológica, transforma al ser, lo eleva o lo destruye. No es solo afecto, sino metamorfosis. En muchos de sus personajes, enamorarse equivale a dejar de ser quien uno era, a desestabilizar el yo. El amor, además, no se elige, acontece, sucede. No es racional ni moral, sino vital. En este punto, Lope se adelanta a concepciones modernas del amor, como evento, como irrupción, como experiencia límite, que se encuentran en, por ejemplo, Kierkegaard, en este filósofo, en Lacan, en Barthes, en estos otros filósofos también, pero este amor no está separado del deseo. En Lope el deseo es motor de la acción. Sin deseo no hay historia. Lope no teme mostrar el erotismo, incluso en sus aspectos más turbios. En sus obras se explora el deseo ilegítimo, el amor imposible, la infidelidad, la pasión como forma de locura. De todas formas, no hay nihilismo. El deseo es a su modo sagrado. Es el modo humano de rozar lo absoluto. A veces el amor se convierte en una forma de redención, otras en una forma de condena, pero siempre es revelación. Quien ama conoce el mundo de otra manera. En relación con la religiosidad y su visión del pecado, hay que señalar que pese a su vida agitada, sus amores, sus escándalos y contradicciones, Lope fue profundamente religioso. En sus últimos años se ordenó sacerdote y su obra está atravesada por una sensibilidad teológica que no siempre coincide con la ortodoxia. En Lope, Dios no es una idea abstracta, sino una presencia encarnada en la belleza del mundo, en el sufrimiento humano y también en la misericordia. De hecho, su teología es afectiva antes que doctrinal, o su interpretación de la religión. El pecado en su visión no es tanto transgresión legal como desorden del amor. El alma peca cuando ama mal, cuando pone su deseo por encima de su deber. Pero Lope no cree en la pureza. Su visión es trágica. El alma está dividida entre la carne y el espíritu, entre el mundo y el cielo. La santidad no es la ausencia de pecado, sino la conciencia del mismo. Por eso, muchas de sus obras terminan en una forma de reconciliación, no siempre con la ley, pero sí, se puede decir, con una verdad interior o divina. Hay también en Lope una mística de la contradicción. El alma busca a Dios incluso mientras peca. El deseo humano es sombra del deseo divino. Y esta visión también recuerda a los planteamientos de San Agustín, pero también recuerda a Santa Teresa, cuya influencia espiritual fue profunda en el Siglo de Oro.
En última instancia, Lope no niega el mal, pero cree en la gracia divina. Cree que el alma, incluso caída, puede ser levantada por el amor divino. Respecto al tiempo y su fugacidad, en la conciencia barroca, pues hay que decir que como escritor barroco que fue, Lope es profundamente consciente del paso del tiempo, de la caducidad de todas las cosas humanas. La muerte no es en su obra un accidente, sino una constante presencia. Lo que hoy brilla, mañana se apaga. La fama, el amor, el honor, la belleza, todo es transitorio. Esta conciencia no lo conduce al nihilismo, a la nada, sino a una exaltación de la vida presente, del instante. Y en este sentido, pues él reafirma el valor de la filosofía del carpe diem, tan característica del Renacimiento. En Lope se mezcla con un sentido trágico de la finitud. El tiempo para él no solo huye, devora. Por eso sus personajes viven intensamente, aman sin medida, luchan hasta el extremo. En esta urgencia vital se revela una sabiduría existencial. Nada es eterno, pero todo puede ser vivido con plenitud. Además, en su poesía se encuentran innumerables reflexiones sobre la fugacidad, la vanidad del mundo, la gloria efímera. De todas maneras, también hay una esperanza más allá del tiempo, la eternidad divina, el alma inmortal, el sentido trascendente del sufrimiento. Lope no se contenta con la inmanencia, aspira al infinito, aunque sabe que está hecho de barro. Y además, en cuanto a su filosofía del arte y a su ontología del teatro y a su poética, en su famoso arte nuevo de hacer comedias, en este tiempo, Lope ofrece una poética que es también una filosofía del arte. Rechaza los preceptos clásicos, por ejemplo, las unidades aristotélicas de espacio, tiempo y lugar, las reglas rígidas, y propone un teatro vivo, dinámico, cercano al pueblo. El arte para Lope no debe imitar los modelos, sino la vida. La verdad del arte no está en la forma, sino en el efecto. El buen teatro no es el que sigue reglas, sino el que conmueve, el que hace sentir, el que despierta la pasión y a la vez la reflexión. Esta poética no es anárquica, como se podría pensar, sino profundamente filosófica. De hecho, Lope afirma que el arte debe responder a su tiempo, hablar la lengua del pueblo, representar sus valores, sus sueños, sus conflictos. En este sentido, el teatro es un acto de conocimiento. Nos muestra quiénes somos, cómo vivimos, qué deseamos. Pero también es un acto político. Configura el imaginario colectivo, transmite ideales, critica injusticias, reproduce o subvierte estructuras de poder. Y de esta manera, Lope entiende que el arte tiene una responsabilidad ética y social, pero no sacrifica la belleza ni el placer. Su filosofía del arte es profundamente humanista. El arte existe para elevar al hombre, para mostrarle su dignidad y su miseria, para recordarle también que es polvo, pero polvo sagrado. En cuanto a su filosofía política y sus planteamientos acerca de la monarquía, el orden, pues hay que decir que aunque no desarrolló una teoría política sistemática, en la obra literaria de Lope se advierte una visión clara del orden político. Defiende la monarquía como forma natural de gobierno, reflejo del orden divino. Para él, el rey es imagen de Dios en la tierra, garante de la justicia y la paz. Sin embargo, esta visión no es servil. El rey debe ser justo, virtuoso y digno. Cuando el poder se corrompe, el pueblo tiene derecho a la protesta, aunque no necesariamente a la rebelión abierta o a la rebelión violenta. En muchas de sus comedias, Lope representa conflictos entre señores y vasallos, entre poderosos y humildes. Aunque suele resolverse con una restauración del orden, frecuentemente introduce una crítica velada a los abusos del poder, a la injusticia social, a la hipocresía de las clases altas, etc. El pueblo es en sus obras el portador de una sabiduría moral que a veces supera a la nobleza. Además, Lope cree en el orden, pero no en la tiranía. Cree en la ley, pero también en la equidad.
En este sentido, su filosofía política es moderada, cristiana, pero sensible al sufrimiento y al abuso. No propone revoluciones, pero sí reformas éticas desde el corazón del poder. Como se puede observar, pues sus planteamientos encajarían perfectamente en el siglo XXI, en la actualidad, porque al final la naturaleza humana ha sido siempre parecida a lo largo de los siglos, o igual diría yo, y también se preocupa Lope de la mujer como sujeto ético y estético. Una de las dimensiones más sugerentes de la filosofía implícita en Lope de Vega es su representación de la mujer. Aunque vivió en una época dominada por estructuras patriarcales rígidas, Lope construyó personajes femeninos que a menudo desafían los límites impuestos por la tradición. Mujeres que razonan, que eligen, que aman con pasión, que mienten y se redimen, que salvan y se rebelan. Estas figuras no son simples arquetipos, sino sujetos éticos y estéticos en todo su sentido. La filosofía de Lope podemos decir que no se encierra en una antropología uniforme. Frente al discurso dominante de la época, que veía a la mujer como un ser débil, inconstante, pasivo, Lope opone un modelo de subjetividad femenina activa, capaz de rivalizar o incluso superar al varón. No es raro que en muchas comedias la mujer sea quien resuelve el conflicto, descubre el engaño, articula el sentido o el significado, piensa, ama, lucha. No obstante, esta visión no es abiertamente feminista en el sentido actual de la palabra. Lope no renuncia al marco cultural de su tiempo. La mujer virtuosa, fiel, abnegada, también está presente. Pero en la tensión entre el ideal tradicional y la irrupción de figuras femeninas complejas aparece una idea embrionaria de la diferencia. La mujer no como espejo del varón, sino como otro sujeto ético capaz de producir sentido por sí misma. En este punto, Lope se adelanta a muchas reflexiones contemporáneas. La ética de la alteridad, la crítica al esencialismo, la representación de los géneros como construcciones simbólicas. Su teatro se convierte de esta forma en un espacio filosófico de disputa de identidades, donde lo femenino no es lo otro, subordinado, sino una voz plena que exige ser oída. En cuanto al perdón, la redención y la misericordia, se puede decir que desarrolla una especie de filosofía del alma herida, y uno de los aspectos más conmovedores de la filosofía lopiana es su tratamiento del perdón. En muchas de sus obras el conflicto no se resuelve por la fuerza ni por el castigo, sino por la reconciliación. El alma caída no es eliminada, sino redimida. Esta concepción cristiana del perdón no es debilidad, sino profundidad moral. El perdón se puede decir que es una forma superior de justicia, porque reconoce la complejidad del ser humano y su capacidad de cambio, de transformación. Lope además entiende que el hombre peca, miente, traiciona, etc., pero también puede reconocer, arrepentirse, reparar. Esta antropología esperanzada no niega el mal, pero tampoco lo absolutiza. En el fondo es una filosofía del alma herida. Todos llevamos dentro un abismo, pero también una posibilidad de luz, de claridad. Esta visión de la redención implica también una ética de la misericordia o de la compasión. Comprender al otro es más importante que juzgarlo. Levantar al caído es más noble que castigarlo, etc. Este pensamiento aparece tanto en sus dramas religiosos como en sus comedias profanas. La misericordia no es solo atributo divino, sino virtud humana. El perdón, además, para él no es olvido, sino transformación. Esta dimensión profunda de su filosofía moral conecta con las grandes tradiciones espirituales y, al mismo tiempo, con una visión moderna del ser humano como sujeto en proceso, no clausurado, no cerrado por sus errores. Y, además de esto, también hay que hablar de su filosofía del lenguaje, del poder de la palabra. En Lope, la palabra no es simple instrumento de comunicación, es fuerza creadora, reveladora, transformadora. El lenguaje en su obra tiene un valor ontológico. Nombrar es dar existencia. Persuadir es mover la voluntad. Poetizar es tocar lo eterno. Esta filosofía del lenguaje
no se formula explícitamente, pero se manifiesta en su uso exquisito de los registros, en su capacidad para hacer que la palabra diga más de lo que significa. Y en esto pues es también un gran genio. Lope no solo utiliza el lenguaje, lo explora, lo exalta, lo lleva a sus límites. Cada personaje habla desde un mundo lingüístico propio. La nobleza habla con dignidad, el pueblo con ingenio, los enamorados con lirismo, los traidores con sutileza. Esta diversidad refleja también una comprensión profunda del lenguaje como forma de ser en el mundo. Y además, Lope introduce metatextualidad en muchas obras, en las que se reflexiona sobre el arte de hablar, de escribir, de actuar. La palabra puede enredar, confundir, iluminar, ocultar, pero también puede redimir. En su poética, la palabra es eficaz, transforma al que la escucha, eleva al que la pronuncia. Esta dimensión sacramental del lenguaje conecta también con una visión casi teológica de la poesía, como acto que une lo humano con lo divino. En cuanto a Lope y la sabiduría popular, pues efectivamente él plantea una filosofía del pueblo. Una de las mayores originalidades de Lope fue incorporar la voz del pueblo al corazón del arte culto. De hecho, en sus comedias, los personajes populares, graciosos, labradores, criadas, villanos, no son caricaturas, sino portadores de una sabiduría vital, irónica y concreta. La filosofía que emerge de sus voces es una filosofía práctica, desengañada, realista. No parte de grandes conceptos, sino de la experiencia cotidiana. Pero en esa experiencia se revela o manifiesta un saber del mundo tan válido como el de los letrados. Lope democratiza el pensamiento. No hace filosofía desde la cátedra, sino desde la calle, desde la cocina, desde la plaza. En los refranes, por ejemplo, en los equívocos, en los chistes, se esconde una visión del hombre y del mundo. Esta sabiduría popular es profundamente filosófica porque pone en cuestión las verdades solemnes, las imposturas del poder, las abstracciones vacías, etc. Y pues se puede decir que Lope funda una filosofía del sentido común, una ética de la mesura, una lógica del deseo, una ontología del trabajo. El pueblo, en su obra, es sabio no porque lea los clásicos, sino porque vive con intensidad, con sentido de la justicia, con capacidad de reír y de resistir. Esta filosofía popular, por tanto, es uno de los legados más modernos de su obra. Nos recuerda que el pensamiento no pertenece a una élite, sino a la humanidad de forma total. Y en este sentido también hay que analizar cómo entiende el yo el propio Lope de Vega, el yo como contradicción. En muchos textos de Lope, sobre todo en su poesía más íntima, se delinea una imagen del yo profundamente moderna, un sujeto escindido, separado, en lucha consigo mismo, incapaz de encontrarse en una unidad. Este yo dividido aparece en sonetos donde el poeta se acusa y se absuelve, se exalta y se desprecia, desea y teme, cree y duda. Esta oscilación no es fingida, es la expresión de una antropología que ve al ser humano como un campo de tensiones. No hay en Lope, por tanto, una identidad esencial y permanente. El sujeto está hecho de pasiones, circunstancias también, contradicciones. No es un ente estático, sino un devenir dramático. Esta visión anticipa ciertas tesis del existencialismo. El yo no es, se hace, y en ese hacerse se desgarra. La conciencia de esta escisión no lleva al cinismo, como se podría pensar, sino a una profunda compasión. Todos los hombres están rotos, y esa ruptura es también su posibilidad de belleza. El yo para Lope es un lugar de combate entre el cielo y la tierra, entre el alma y la carne, o entre el alma y el cuerpo, entre el deber y el deseo. No hay síntesis fácil. Por eso su poesía no ofrece respuestas, sino preguntas. No construye doctrinas, sino escenas interiores donde el lector se reconoce en su propio laberinto. Esta antropología de la contradicción es una de las más altas expresiones de la filosofía realista, corporal, encarnada en su literatura. Y se puede decir que, a modo de conclusión,
Lope, en su literatura, desarrolla también, al mismo tiempo, una filosofía sin sistema, pero con mundo. La filosofía de Lope de Vega no se resume en una doctrina ni en un tratado. Es una filosofía que vive en el arte, que respira en los personajes, que se revela en los conflictos, que se siente en los versos. Es una filosofía vital, dramática, existencial, teológica, erótica, política, ética. Es la filosofía de un hombre que vivió todas las vidas, que amó todos los amores, que cayó en todos los pecados y que creyó, sin ingenuidad, en la posibilidad del bien. Lope no quiso ser filósofo, pero fue uno de los mayores pensadores del alma humana. Su teatro, su poesía, sus cartas y su vida son un espejo donde se refleja la complejidad del ser. A través de la forma artística articuló una visión del mundo en la que el hombre no es dueño de su destino, pero tampoco esclavo, en la que el amor no es puro, pero tampoco indigno, en la que el tiempo nos devora, pero también nos engrandece. Y todo esto, pues, aparece en su obra. El arte no es evasión, sino conocimiento. La belleza no es adorno, sino revelación. Y la palabra no es ornamento, sino espada. Lope de Vega, en suma, pensó sin querer hacerlo, y por eso su pensamiento sigue vivo, porque no está en los conceptos, sino en las pasiones. No en los silogismos, sino en los versos, no en las certezas, sino en los misterios que aún nos interrogan, que aún nos interpelan. Muchas gracias a todos por su atención y por mi parte decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.